dolor casi físico por la abstinencia de no haber escrito lo que me pedía desde adentro ser escrito, así que bueno, les agradezco que ustedes me acompañen en este reencuentro en la sombra, no saliendo de la sombra, sino en la sombra. Y para hablar de la condición de los perdedores, que es el tema que me trae hoy aquí, yo voy a hacer algo que no acostumbro hacer. Generalmente en mis charlas, conferencias, no leo. Acá tampoco voy a leer, pero voy a tener un apunte que voy a ir siguiendo, porque desde que apareció este tema, vengo tomando estos apuntes, y la verdad es que cuando los leí, así todos y los engarcé, todos uno detrás de otro, tuve muchas ganas de que no se escaparan, de que quedaran atrapados en el papel y de poder compartirlos esta tarde, ¿no? Pensando en cómo son los perdedores, yo escribí esto, ¿no? Que uno de los comienzos más potentes, más breves, más significativos también de toda la literatura universal es el comienzo de Ana Karenina, de León Tolstoy. Es una frase, pero es una frase de una potencia tremenda. Dice: todas las familias felices se parecen entre sí, las infelices lo son cada una a su manera. Es una declaración de principios. Tolstoy estaba diciendo desde el vamos de quién se iba a ocupar, quién le interesaba: los perdedores, los infelices. Ana Karenina fue publicada en entregas, como muchas de las primeras obras de la novela policial, folletinescamente, entre 1873 y 1877, y todo le acompañaba la caída de los personajes a lo largo de toda su historia en un pozo trágico que era inevitable. Pasó medio siglo, poquitos años más desde Ana Karenina, y sobrevino el famoso crack del año 29, que tuvo epicentro en Estados Unidos, pero que en realidad afectó a la economía mundial y también anunciaba de alguna manera qué años se venían en ese siglo XX. Ese crack del 29 terminó de hacer añicos algo que ya en la guerra del 14 se había empezado a derrumbar. ¿Qué era lo que se hacía añicos? El ensueño de un mundo feliz, en continuo progreso hacia la luminosidad. Esto había empezado en el iluminismo, siglo XVIII, y existía la idea de que esto no iba a parar más. La revolución industrial después también contribuyó con eso. Y al calor también de ese sueño echó raíces el capitalismo, ¿no? Pero la gran crisis, con bancarrotas bancarias, embargos masivos, pérdidas de empleos y de propiedades, suicidios seriales, nada que hoy nos vaya a sonar demasiado extraño, ¿no? Pero con todo eso puso en evidencia la cara más impiedosa del capitalismo, aunque no terminó con él. Haberlo denunciado no significó haberlo eliminado. Simplemente lo empujó, porque el capitalismo tiene esta capacidad de renacimiento permanente, con nuevas formas, lo impulsó a otras formas organizacionales y empresariales. Y entre esas formas apareció el crimen organizado. Los gángsters, como empresarios del crimen, lo del crimen ya dejó de ser solamente el resultado de algún arrebato emocional o de alguna oscura pasión, y empezó a formar parte casi industrialmente de empresas organizadas, como fue el gangsterismo, y algunos gobiernos que empezaron a aprender del gangsterismo también. Hoy ya sabemos que esas formas empresariales habían llegado para quedarse, y no solamente en los Estados Unidos. Y mientras ese fenómeno iba corroyendo los mecanismos de la economía, los mecanismos de la política, los mecanismos de la justicia también, además envilecía las relaciones humanas, porque esto ocurre siempre al calor de estas cuestiones. No son fenómenos económicos y políticos, sino que esto es como el agua que penetra por debajo de las puertas
y va oxidando también las relaciones humanas. Y empezó a fogonear formas muy primitivas de supervivencia, como también estamos viendo que ocurre cuando hay crisis de esta dimensión y de esta profundidad. Vuelve el instinto de supervivencia de muchos, vuelve a sus estados más primarios, digamos. Volvemos atrás con todo lo que la civilización pudo haber construido. Ese fue un caldo de cultivo propicio para que las pasiones más oscuras del alma humana empezaran a flotar hacia la superficie, a emerger en la superficie. Ahí nace la novela negra, en ese lecho nace la novela negra. Y la novela negra vino a dar cuenta de paisajes sociales en general y paisajes humanos en particular, que eran el fruto de esa erupción que se había producido. Donde la novela policial clásica había brindado héroes que eran eruditos, ingeniosos, eran imbatibles en el arte de la deducción y además tenían casi todo el tiempo de su vida para dedicar a la deducción, porque no tenían que trabajar aparentemente, no corrían la coneja, no tenían que sobrevivir. Entonces, nos contaban historias que parecían partidas de ajedrez. Pero la novela negra vino a parir, como escribió alguna vez Ross Macdonald, ¿no? Que fue uno de los, desde mi punto de vista, uno de sus cultores más entrañables. Es padre del detective Lew Archer, que a veces ha quedado un poco opacado por Marlowe, pero es un personaje interesante para recuperar y seguir. La novela negra vino a parir, según Macdonald, antihéroes por primera vez, desplazados, insomnes, desesperanzados, desechos de la democracia, lo llama él en un pequeño librito teórico sobre la escritura de novela negra, que hablaban el lenguaje áspero de la calle, el lenguaje áspero del día a día, de la cotidianeidad. Trajo no solamente a estos personajes, también trajo a ganadores, pero ganadores que jugaban por afuera de todos los reglamentos. Empezó a mostrar cómo los ganadores en esta sociedad, por lo menos los que le interesan a la novela negra, ganan jugando por afuera del reglamento. Entonces, ¿qué es lo más? No fue lo más importante que trajo a esos ganadores. Lo más importante que trajo es a los perdedores. La novela negra abrió un espacio legítimo y acogedor, si se puede decir así, para los perdedores. Para esos personajes que se hunden aferrados a una ética, que es el único capital que tienen, una ética, una actitud ante la vida. Están condenados a un final infeliz y lo sabemos desde que los conocemos y a pesar de eso los acompañamos en sus parábolas y marchan hacia ese final abrigados por sus propios principios morales, que son unos principios que no tienen en general los ganadores, no los ganadores que vemos en la novela negra, los vencedores de la novela negra. Dorothy Unack, que es una autora bastante prolífica de novela negra y que basó su carrera de escritora a partir de su experiencia de 15 años como detective en la policía de Nueva York, decía que explicaba ella también cuando hablaba, ya no construía historias, sino cuando teorizaba sobre el tema, explicaba cómo intentaba ella crear una conexión entre la vulnerabilidad de sus personajes y su propia vulnerabilidad, que solamente si podía establecer ese puente, sus personajes se le hacían creíbles y aparecían ante ella historias para esos personajes. Es decir, entre lo que tanto ella como sus personajes tenían de humano, el puente entre la humanidad real y profunda de cada uno. Ella no decía esto teóricamente. En el año 2006, cuando tenía 76 años, la encontraron muerta en su departamento víctima de una sobredosis. O sea que sabía de lo que estaba hablando.